programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Y a las 9:37 minutos, ya entrando en la parte final, me asusté porque digo, si estoy hablando y no estoy yo en la silla, digo, hay un espíritu, digo, no sé quién es. Claro, el fantasma de Diego Gutiérrez. Le mandamos un abrazo grande porque está escuchando todos los pormenores del programa, siguiendo minuto a minuto. Está siguiendo el minuto a minuto del programa y las dificultades para que en un fin de semana largo a veces tener las entrevistas, pero bueno, aquí estamos haciendo el análisis de todo lo que está pasando en el mundo y bueno, sin duda para cerrar el programa de hoy, dedicarle un tiempo a analizar el conflicto entre Israel y Palestina. Parece lo más adecuado, lo más acorde, esperábamos tener una comunicación, pero será el próximo sábado seguramente porque el conflicto se va a extender lamentablemente a lo largo del tiempo. Y bueno, contextualizar un poco cómo comienza esto, ¿no? Hacer un raconto desde el inicio. El sábado pasado nosotros estábamos haciendo el programa y sobre las 6:30 de la mañana, hora de Argentina, se daba un ataque de Hamás sobre territorio de Israel. Conflictos en la frontera de la Franja de Gaza hemos visto muchos, pero un ataque en el suelo israelí contra civiles no lo veíamos hacía muchísimo tiempo. ¿Por qué hay que decir que esa franja de Gaza está toda vallada? La Franja de Gaza está absolutamente bloqueada por parte de Israel desde hace muchos años, cuando retiraron su ocupación militar, porque antes estaba ocupada, la dejaron absolutamente cerrada en sus fronteras. Dicen que tenían algunos datos, pero que el gobierno de Netanyahu lo ignoró o lo subestimó totalmente. Lo que dicen los especialistas en el tema es que no es que dejaron hacer, pero sí que fue el mayor error de inteligencia de Israel en su historia prácticamente. Siendo que Israel tiene una red de inteligencia tremenda, uno ¿no? de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, ¿no? El Mossad. Y que avisa las acciones de los grupos que están en operatividad constante, ¿no? Si hay alguna alerta, alguna alarma, algún peligro de ataque. Absolutamente. Se dice que Hamas llevaba años planeando este ataque, que lo mantuvo en absoluto secreto, esto respecto de quienes dicen que contó con el apoyo de Irán, es decir, Irán no pudo haber estado enterado, dicen, porque esto se mantuvo en el más secreto, en el más absoluto secreto para que pudiera llevarse a cabo sin que se enteraran los servicios de inteligencia o sin que tuvieran la información completa, ¿no? Lo cierto es que, producto de este ataque, bueno, hubo una gran cantidad de muertos civiles israelíes y comienza lo que hoy llamaríamos la contraofensiva de Israel. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué llevó a Hamas? Uno puede decir es y ha sido un ataque cruel, un ataque violento, un ataque de un grupo que la mayoría del mundo considera terrorista. Pero ¿qué llevó a Hamas a cometer este ataque? Sabiendo además, tenemos que pensar que la superioridad militar israelí es enorme, es decir, ¿qué gana Hamas o qué busca Hamas con este ataque, independientemente de los muertos, ¿no? Y ahí es donde aparece una de las cuestiones que vos planteabas, Marcelo, este vínculo Arabia Saudita e Israel que se rompe la posibilidad. De hecho, Arabia Saudita va a ser uno de los primeros gobiernos en declarar que la solución es la existencia de dos estados, es decir, hay que reconocer a Palestina como un estado y que apoyaba la causa de la liberación del pueblo palestino, aunque convocaba la paz. Es decir, Arabia Saudita se puso del lado de los palestinos, de alguna manera.
y esto termina de romper la posibilidad de un establecimiento de relaciones con Israel. Es que justamente ese es el principio de todo tipo de negociación. No puede haber naciones sin Estado. Y hoy Palestina es una nación sin Estado. Esta nación sin Estado lleva más de 75 años con sus territorios ocupados ilegalmente, además. Es decir, los territorios palestinos han sido ocupados ilegalmente desde 1948 y en este último año, además, hay que decir, se agravó la situación en Cisjordania. Nosotros estamos viendo el conflicto en Franja de Gaza, pero en Cisjordania las masacres de palestinos por parte de los colonos israelíes han sido constantes. Han sido constantes. Colonos israelíes. Colonos israelíes en Cisjordania que han hecho masacres. Acá nos está haciendo un aporte, Diego, que dice, en una nota de Washington Post, se habla de que Hamás, a sabiendas de que los estaban espiando, se dedicaron a pasarse mensajes falsos, haciéndoles creer a los servicios de inteligencia que estaban en una etapa en la que estaban más preocupados por los habitantes de Gaza y no por planificar atentados. Es decir, por supuesto que los miembros de Hamás no son niños de pecho y parece que lograron engañar a los servicios de inteligencia diciendo estamos más tranquilos, nos preocupamos más por la interna, y la realidad es que estaban planificando este atentado. Se estima que hace años. Sobrevolar con unos ventiladores en la espalda y con unos paracaídas para hacer una incursión y arrasar como arrasaron, ¿no? Entraron de una manera pero totalmente liberada. Sí, y esto justamente es lo que no había sucedido antes, ¿no? Es decir, entraron a territorio de Israel. Claro, entraron a territorio de Israel. Esto es lo que le va a costar finalmente el gobierno de Netanyahu en algún momento, cuando termine el conflicto, por supuesto. Es que justamente hoy a la mañana estaba viendo C5N, porque de vez en cuando también veo C5N, para que después no me digan. Y estaba haciendo una muy buena cobertura Gabriel Michi, que fue el compañero desgraciadamente de José Luis Cabezas, porque ahora Michi hace toda la política internacional, y justamente estaba cubriendo en Tel Aviv, en el corazón de Israel, una manifestación de israelíes en contra de su primer ministro, que le decían que tenía que renunciar, fuera Netanyahu. Lo cierto es que Netanyahu logró un gobierno de unidad en estos días, pero justamente por el conflicto, es decir, ante esta situación, todos los partidos se han puesto a disposición del gobierno porque no hay otra posibilidad. Tenemos que también decir, porque esto han sido imágenes que han circulado mucho durante esta semana, que la sociedad israelí tiene una gran capacidad de movilización frente a los conflictos. Es decir, la movilización de reservistas que se hizo en la semana, las cantidad de israelíes que se sumaron a las filas del ejército, es una característica de un país que tiene además el servicio militar obligatorio, pero que logra convocar desde el convencimiento a su población a luchar en el frente de batalla. Pero como decíamos al inicio del programa, la respuesta es desproporcionada, la respuesta viene de la mano de crímenes de guerra, la respuesta a un ataque a civiles es el ataque a otros civiles. Es decir, si Israel tiene la capacidad de detectar quiénes son los combatientes de Hamás que fueron autores del atentado o los combatientes de Hamás que pudieran ser autores de otros episodios violentos, no tiene por qué realizar un bombardeo sobre población civil. Hoy estaría comenzando en las próximas horas un bombardeo sobre la Franja de Gaza que luego será seguido de una invasión terrestre. Vimos en estos últimos días el corte de electricidad, el corte de suministros, alimentos, medicamentos, que lo único que hace es que 2 millones de personas que ya viven en la extrema miseria en la Franja de Gaza terminen muriendo. Entonces, a un crimen de guerra no se le responde con otro crimen de guerra, ¿no? Para esto recordar también, Ezequiel Copel publicó en Revista Panamá, en el día de ayer, un artículo bastante extenso e interesante analizando el tema, que lleva por título Ojo por ojo y todos quedan ciegos. Claro, ¿no? Totalmente. A una acción violenta responder con más violencia. Yo, mi parte, la voy a cerrar con este comentario, que es un editorial, una columna de opinión de Nicolás Christoph, es un periodista del New York Times,
que tituló a su columna En busca de una brújula moral para guiar las decisiones en la guerra. Voy a leer esto. Los atentados terroristas de Hamás contra civiles están siendo calificados como el 11 de septiembre israelí. Y es una comparación justa. Esperemos que Israel responda a este atropello con más sensatez que nosotros, en Estados Unidos, al ataque contra nuestro país. Se habla mucho de eliminar a Hamás y Hamás se lo merece. Como periodista que he viajado en repetidas ocasiones a Gaza, me horroriza la simpatía que algunos estadounidenses y europeos han mostrado por una organización terrorista misógina y represiva como Hamás. Sin embargo, desmantelar grupos terroristas puede ser más difícil de lo que parece y plantea inquietantes cuestiones morales sobre los daños colaterales. Los talibanes también merecían ser eliminados, pero al final fue Estados Unidos quien fue eliminado de Afganistán. Me preocupa que Israel pueda arremeter contra Gaza con una invasión terrestre tan irracional como nosotros arremetimos contra Irak. Neil Kenny Guyer, exdirector general de Mercy Corps, conoce bien Gaza y cree que es posible que Israel mate o capture a la mayoría de los líderes de Hamás. Pero la pregunta es la siguiente: ¿a costa de cuántas vidas civiles? Me pregunto. Eso también se pregunta a Ezequiel Copel, ¿no? Porque él plantea que justamente hay una famosa frase de un documental donde se dice que el terrorista de uno es el luchador de la libertad de otro. Pero que existe un límite y ese es el ataque a los civiles. Eso es terrorismo. El ataque de Hamás fue un acto de terrorismo, algo que perjudica a la causa palestina a los efectos de sus objetivos. Distinto hubiera sido si hubieran atacado un puesto militar. En ese caso hubiera sido un acto guerrillero. Pero se atacó directamente a los civiles. Y cuando el ministro de Defensa de Israel dice que va a cerrar todo paso de comida y agua en un desierto donde no hay ni un río, ¿eso qué es? Un castigo colectivo y un crimen de guerra. Muy bien. Hay que condenar, así como el mundo condenó durante toda esta semana el ataque de Hamás, no hay que permitir que la respuesta sea en el marco de crímenes de guerra y violando todo el derecho internacional. Hay que generar las condiciones para que los civiles puedan evacuar o puedan ser puestos a salvo en esto que va a ser un conflicto en el cual va a correr muchísima sangre. Muy bien, con esta reflexión final de Melissa Centurión, vamos cerrando el programa de hoy, agradeciéndole a Roque Colona, que estuvo en la operación técnica y puesta en el aire. Gracias, Roque, buen fin de semana también para vos. ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy? Nos vamos con música que se dedicó a la paz, a esa paz que parece imposible entre Israel y Palestina. Marcela Morelo y esta canción que se llama Shir La Shalom, por la paz, que es lo que todos deseamos en un mundo cada vez más conflictivo y que tiene más guerras. Chao, gracias y que puedan disfrutar y terminar este fin de semana largo en paz. Gracias, hasta el sábado que viene. מי אשר קבע
שירו שיר לשלום בצעקה גדולה. Chao. No ves. Nos escuchás. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. Vorterix